Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Soy Fernando Castañeda y el día de hoy vamos a continuar con algo que hemos venido haciendo con nuestros mismos invitados, haciendo un seguimiento de las políticas y del gobierno actual, del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya se cumplieron 7 meses de gobierno. Ya estamos prácticamente, hoy se termina el 8º mes y hay muchas cosas que han ido clarificándose y otras que no están muy claro o que por lo menos están generando dudas. Incluso en las dudas empiezan a perfilarse ciertas cosas. Por un lado, evidentemente ha habido cambios muy importantes con respecto a cómo se ve la política económica. No solamente por la salida del secretario de Hacienda, sino porque, aunque hoy se reportó ayer, ¿no?, por el INEGI, que hubo un crecimiento del 0.01%, lo cual hace que no estemos en recesión, ¿no? Evidentemente el 0.01% jamás va a poder dar cuenta de un crecimiento ya no digamos del 1% o del 0.9% o del 9%, digamos, ¿no? Del 0.9%, perdón. Entonces, ahí hay todo un tema de la política económica que se empieza a perfilar ya con ciertos signos, etcétera. Hay otros temas también importantes. El tema de cómo ha ido evolucionando, digamos, la esfera pública, el debate, el ágora pública, cómo se ha ido desarrollando este tipo de cosas y las tensiones que se han ido produciendo, o los debates que se han ido produciendo, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Los debates con algunos medios, las discusiones sobre algunos periodistas, la crítica, etcétera, y todo este tipo de temas. Y también, por supuesto, en el tema de justicia, pues empiezan a haber ya casos, que ese sí es un tema también que hay que decir, en meses pasados, pues se hablaba de la corrupción, pero no había gente, a lo mejor había nombres, pero no se decía, ¿no? Ahora ya empieza a haber nombres, ¿no? Eso es algo importante. Yo creo que era necesario que el gobierno, ¿no?, del presidente López Obrador, al final de cuentas demostrara que sí está combatiendo la corrupción, pero con gente, ¿no? Porque la gente es lo que está esperando y empiezan ahora sí a surgir nombres, ¿no? Rosario Robles ahora está, ¿no?, en los medios, Lozoya está en los medios, el amigo, ex amigo de Rosario Robles, ¿no?, también está en los medios. Empieza a haber una serie de nombres que ya empiezan a jugar. Ya hay, el abogado del expresidente, ¿no?, está detenido. Empieza a haber ya una serie de movimientos. ¿Qué les parece si empezamos con el tema de la opinión pública y platicamos sobre eso? Y vamos viendo cómo evolucionan las cosas. Lo primero que creo que habría que poner en la mesa es: la opinión pública sigue comportándose con un nivel de aprobación elevado, pero se ha atenuado lo que diríamos sería la luna de miel a niveles más cercanos al margen de lo esperable en un gobierno democrático normal. Hablamos de un 60%, poco más, poco menos. Que normalmente es alto, ¿no? Que es alto, pero que es normal al principio de un gobierno en que todavía no se presenta un desgaste del gobernante. Ahora, vemos datos que son preocupantes, datos que nos muestran que no está habiendo un crecimiento económico. Las respuestas pueden ser de muchos tipos. Por un lado, hablar de que no hay recesión, creo que lo que tenemos es una pérdida de las condiciones de crecimiento. No tenemos un motor que incentive el crecimiento, y pensar que el desarrollo va a reemplazar el crecimiento es simplemente una metáfora que no se sustenta bajo ninguna premisa. Yo diría que estamos acostumbrados a esas crisis en las cuales lo que veíamos era un momento de una hemorragia, un grave sangrado que requería una transfusión urgente, como la de 95, un momento en el cual había que inyectar de inmediato recursos para poder activar la economía por una caída drástica
lo que vemos ahora no es algo que se parezca, pero podemos pensar que lo que estamos viendo es algo que se encamina hacia una gangrena, hacia ir asfixiando zonas del organismo por falta de suministro de sangre, y que poco a poco vamos perdiendo la capacidad, la motricidad y el control sobre esas zonas, y que finalmente podemos ir teniendo que extirpar zonas porque no tienen la capacidad de mantenerse con la vitalidad que se requiere. No es lo mismo 95 que 2019, pero 95 fue una gran hemorragia que se pudo parar y contener, y aquí lo que vemos es un proceso largo que de entrada habría que reconocer que está presente. Sí. Si no se reconoce, pues estamos enfrentando un problema doble, que es enfrentar la desaceleración y al mismo tiempo enfrentar el no reconocimiento de su presencia. Lauro. A ver, comenzando con la parte de opinión pública, matizando un poquito lo que comenta Ricardo, yo coincido con él, sigue siendo muy alta su aprobación, anda en el rango de 60-70%, pero habría que pensar dos cosas que no pasaron. Uno, llegó a andar en el rango de 80 a 90, sí, terrible, ¿no? Sí, altísimo. Y se pudo haber mantenido ahí, o pudo haber tenido un descenso mucho más bajo. Hubo una subida y luego se nota una bajada, estoy hablando del promedio general de encuestas, y paralelo a ello, y esa es la parte interesante, un aumento de alrededor de 15 a un 30% de personas que ya lo desaprueban. Antes te decía, no, ni lo apruebo, ni lo desapruebo, no sé, estoy bien, esperando muy pronto, pero ya lo desaprueban. Eso habla de que al menos ciertos segmentos de la sociedad sí ya están resintiendo sea estancamiento económico, sea la parte de la inseguridad que no ha bajado, su tendencia ha sido a la alza. Con lo último que pasó en esta plaza comercial. Bueno, y además eventos así escandalosos. Muy escandalosos, exactamente, sí, porque sobre todo fue escandaloso, ¿no? Así es. El golpe digamos, el golpeteo con mucha gente, el estar dividiendo un poco a la sociedad, peleándose con bastantes, sigue existiendo esta como confrontación, esta división social, diría yo, entre quienes están en favor y quienes están en contra. Quizá no tan apasionada como hace unos meses, pero sí de pronto encuentra unos argumentos radicalmente diferentes. En las redes sociales, por ejemplo, lo que pero no hay mucha, en las redes no hay mucha de, yo siento que siguen las huestes duras, ¿no? A veces en las redes. Sí, sigue manteniendo, y digo, como bien dicen, el porcentaje de aprobación nos muestra que el capital ciudadano que lo llevó a donde está, pues se sigue manteniendo hasta cierto grado, ¿no? Y hablando de la política, de la opinión pública, creo que también es parte de que ha logrado diversificar los temas. Es decir, lo platicábamos antes de iniciar, pues cómo ya estos personajes antagonistas cada vez tienen pues mayor diversidad. Ya lo citabas, Ahumada, Rosario Robles, pero también instituciones, Coneval, el INEE, el INEGI en su momento. Entonces busca ciertos actores precisamente un poco para que esos efectos de cierre de llaves de recursos ante problemas que sí son importantes, pues la gente perciba como, ok, estás quitándole mayor peso económico a los sueldos de la burocracia. Está cerrando instituciones que quizá eran obsoletas, pero eso no se está reflejando en los beneficios ciudadanos. Bueno, y algunas no son obsoletas. El Coneval es un tema, o sea, es increíble, o sea. Pero precisamente además, el argumento de que el Coneval, nadie lo conoce, por ejemplo. Aparentemente. Puede ser que no lo conozcan, pero es dígame, en el mundo académico y en el mundo de la política pública y en el mundo de la política internacional y en el mundo de la banca y todas esas cosas, los informes del Coneval son fundamentales, o sea, es un órgano técnico y terriblemente técnico, o sea, la gente que estaba en el Coneval, y no me refiero solamente a su director, que también me parece una persona muy seria, pero incluso todo el cuerpo que estaba ahí, que además los califican de neoliberales o de seguir todo un modelo económico, etcétera, me parece increíble, infame. Hay mucha gente allí que venían de diferentes
instituciones y trayectorias, etcétera, y que todos ellos eran especialistas en medición de pobreza y en estudios de la pobreza hace muchísimos años. O sea, eso. Y perdón, siguen ahí. Lo malo es que lo más probable es que dejen de estarlo. Y lo más delicado es cuando dejen de estar los consejeros y veamos cuál es el mecanismo para que realmente lo sustituya. Como bien dicen, he tenido la oportunidad de estar cerca de varios de estos personajes. Los Y conocemos son del mundo académico. entregados son apasionados de su labor. Y tienen son de un años trabajando en el profesionalismo tema. impresionante. No empezaron con el neoliberalismo ni nada. No tiene nada que ver con el neoliberalismo. Parte del problema que yo veo, como decía yo, cuando no se Perdón, admite, y sí tiene mucho que ver con una promesa de campaña. Primero los pobres, pues mítalo. No, claro. pero Además voy es una forma de cuestionar la eficacia de la política. Claro. O sea, si yo pienso mal, me pregunto, pues estás quitando un instrumento que verdaderamente mide la pobreza, ¿no? Así es. pero creo que el problema es que ni siquiera lo entiende el gobernante. El gobernante no entiende claramente para qué sirve Coneval. ¿Y qué diferencia tiene Coneval con INEGI, por ejemplo? ¿Y por qué tiene que tener un órgano que mida la pobreza separado y diferenciado del órgano generador de estadística? De inmediato, gente que sí sabe, salió a la defensa de la estructura de dos organismos distintos porque entienden la lógica que está detrás de que uno genere una estadística y otro genere una medición de pobreza separado del generador de estadística. El propio Banco de México, los propios miembros del gobierno del Banco de México, nombrados por el propio presidente Sí, Gerardo Esquivel Gerardo Esquivel, dijo vino que a además ha defender a escrito Coneval. cosas que además fueron importantes en defensa de la campaña de López Obrador, los artículos de Esquivel sobre la concentración del ingreso Claro. y sobre la hiperconcentración del ingreso. Esquivel, con otros autores, que ahorita no los tengo presentes, escribieron varios artículos sobre este fenómeno, ¿no? Y justo siguiendo con el tema de la opinión pública, la renuncia de tantos funcionarios ya de diferentes áreas, pues es parte de la opinión pública. Es decir, aquellos que lo apoyaban, aquellos que estaban con este discurso desde campaña, pues ahorita abiertamente expresan que no es por donde va ahorita el camino de la 4T. Y yo valoro mucho que se establezca su posicionamiento. No estoy de acuerdo, me hago un lado, adelante, ¿no? Que antes pareciera que no se podía. Y una cosa que tú estabas mencionando con esta metáfora de la gangrena, que me parece muy importante, que sí creo, y ahí sí incluso en el mundo académico creo que también a veces no se ha sostenido fuertemente, es que el estancamiento llega a tener efectos tan devastadores o más devastadores que la recesión. Paul Krugman sacó unas estadísticas en el New York Times no hace mucho tiempo, hace unos 6 o 7 meses, sobre el efecto del estancamiento en la economía mundial de 2009 para acá, y lo comparó con la gran recesión, la gran depresión. Y muestra cómo al principio, la gran recesión es una gran caída, ¿no? Y tiene unos efectos. Y el estancamiento ha sido una curva que ha venido para abajo, pero ya la igualó en cuanto a costos sociales y desigualdad y desempleo y toda una serie de cosas. O sea, realmente el tema de una situación de estancamiento, perdón, dije recesión, de estancamiento, de una situación de estancamiento, tiene un efecto desastroso, ¿no? Yo coincido en ese punto con Ricardo, sin duda. A ver, permítame hacer un corte y regresamos, ¿sí? Perdón. Regresamos y, perdón, Laura, te interrumpí. Sí, comentaba que coincido totalmente con el punto de la gangrena que ha sido sometida a la economía mexicana, parte por el gobierno no invertir, parte por generar desconfianza en los mercados internacionales, parte por las ideas en general. Afortunadamente, ahorita ya empezaron, ya salió el secretario a decir que ya va a soltar dinero, a ver si logra parar un poco esta gangrena. Sin embargo, nada más regresando un segundo al tema del Coneval, creo que una cosa maravillosa que tenía esa institución es que se enfrentó al presidente del PAN, se enfrentó al presidente del PRI, justo con las mediciones de la pobreza,
y eventualmente se enfrentaría, si se mantiene su independencia, a López Obrador, sería de izquierda, digamos. Entonces, es un garante para los mexicanos el poder tener esa información. El quitarlo, o el no quitarlo, pero docilizarlo y poner gente allegada a López Obrador, lo arruinaría y nos dejaría completamente indefensos a los ciudadanos de saber si vamos bien, vamos mal o qué está pasando. Y lo más preocupante de todo es la señal que manda. Así como manda señales negativas a los mercados de que tú a saber si conviene invertir en este país porque tú a saber si no va a salir Bartlett a cambiarme los contratos ya una vez que estén firmados. De la misma forma, es una forma de mandar señales en la parte política. Es decir, cualquiera que me haga un contrapeso, y lo ha mencionado, el INE, Transparencia, el INE, que ya acabó de deshacerlo además, todos ellos se van. Y bueno, ¿qué es lo que hace que un gobernante carismático que llega democráticamente al poder se vaya convirtiendo en un populista autoritario, como tenemos varios casos en este momento en el mundo? Justo eso, justo ir debilitando a las instituciones que le hacen contrapeso. La opinión pública, un poco el Congreso, si ya no le fuera favorable, la sociedad civil, los organismos autónomos en el caso de México. Entonces, para mí es una señal preocupantísima. Esto que tocaste, permítanme cambiar un poco el tema, porque esto que tocaste me parece muy importante. Más allá de si es un complot o no es un complot, si es una conspiración, no sé, me refiero a un complot de parte del gobierno. Lo cierto es que sí se está, o para decirlo más precisamente, si es una estrategia clara y deliberada, lo que sí está pasando es efectivamente que se le está quitando credibilidad es decir, se están rompiendo los referentes, ¿no? Y entonces entramos en un proceso donde todo es politizado, ¿no? Ellos representan una posición política y ahora hay que poner otra posición política, ¿no? Tal periódico representa una posición política, y pues yo tengo otra posición política, ¿no? La forma en que medían tenía que ver con el modelo neoliberal, ahora vamos a tener otra forma de medición. O sea, este tipo de argumentos que se han esgrimido, no sé si por parte del presidente, pero sí por otros, digámoslo así, defensores del modelo de Morena, que acaban diciendo, no, pero es que el Coneval manejaba otro modelo, ¿no? O sea, es un modelo que tenía que ver con la vieja economía. No, hay que hacer otro. Y llega un momento, hay técnicas. O sea, bueno, a lo mejor hay discusiones sobre el tema de la pobreza. Sí. Y sobre cómo medir. Incluso el modelo que aplica el Coneval no es el modelo propiamente de Sen, de Amartya Sen. Es otro modelo, es un modelo inglés sobre la medición multidimensional de la pobreza. Correcto. Pero el debate sobre esto no tiene nada que ver con que si se es morenista o si es neoliberal. Es un debate entre gente que mide la pobreza y que tiene diferentes ideas sobre el problema de qué significa la pobreza en términos de carencias, en términos de para decirlo en términos de capacidades, ese tipo de cosas. Entonces, sí hay un debate y podemos seguir debatiendo, ¿no? Pero, y a lo mejor se pueden mejorar los instrumentos, y a lo mejor puede haber otras cosas, pero quererlo caricaturizar, que eso es lo que quiero ahorita resaltar, convertirlo todo en un juego de, pues es que tú defiendes tal posición política y yo defiendo otra, y convertirlo todo en una guerra política, eso es lo que me parece realmente muy destructivo. Como un neoliberalismo, o como lo que no es neoliberalismo, que es la opción 4T. Cuando lo que quiero hacer es simplificar y quiero partir de una premisa de intolerancia. Es decir, no tolero la disidencia. Por eso cuando vemos las renuncias, lo que vemos es un paulatino cierre de fronteras, donde está uniformándose el gobierno a un estilo personal de gobernar, donde todo lo que sea disidencia o sea posible visión alternativa o ligeramente diferente a la que pueda tener la cabeza, es eliminada. No hay tolerancia, y la tolerancia es una base para un espacio democrático en una sociedad como la que vivimos. Y reconocer que hay muchos espacios de debates que puede haber diferencias,
pero que no tienen por qué alinearse con ese esquema político, ¿no? O sea, no son tan reduccionistas, ¿no? Exactamente. Ahora, esto creo que también nos muestra el reto que tienen precisamente las instituciones de tener ese valor, ese capital ciudadano, porque el capital ciudadano no solamente es para el candidato, quien está buscando un puesto, también las instituciones deben de tener un capital ciudadano. El Carnaval lo tuvo. El Carnaval lo tuvo, pero pues ahorita al parecer, digo, porque una cosa son la claridad de Andrés Manuel, de controlar, de, como bien dices, meterlos a la olla ideológica o activa, pero si no tienen un capital de conocimiento, de valoración ciudadano, eso es mucho más fácil. Un ejemplo, creo el INE, por ejemplo, creo que sí tiene ahorita cierto capital como para establecer su posicionamiento ante una posible reforma electoral que se vislumbró y que ahorita al parecer se está pausando. La Coneval no lo tuvo quizá en un momento tangible. Entonces también es el reto de las instituciones, ¿no? Tener eso para que la ciudadanía pues sea la defensora también de este control aparente, porque pues, pareciera que él nunca dejó de lado el discurso en campaña de hace 12 años de al diablo las instituciones. Exactamente. Al diablo las instituciones que no están con él ahorita, ¿no? Y acabar con esas instituciones es uno de los pasos del libro de texto de estos A mí populistas autoritarios. yo lo que quiero un poco resaltar, creo que es un tema que incluso va más allá del presidente, y es el tema de que esa idea, esa forma de ver las cosas, tenía mucho que ver con viejos regímenes políticos, con una concepción de la política que digamos que en los últimos 50 años, en el avance de la democracia y de todas esas cosas, fueron matizándose y transformándose. Incluso, digámoslo así, el desarrollo de ciertos debates al interior de la izquierda. Yo cuando pienso en cómo esta idea de que hay una sociedad mucho más plural, no es nada más los que están a favor, los que están en contra, los que están a favor de la gran transformación, los que están en contra de la gran transformación. Yo recuerdo mucho a un autor que uno no puede acusar de neoliberal además creo que todavía no existía el neoliberalismo cuando murió, que es Foucault, ¿no? Foucault es un gran crítico de esas reducciones. Foucault precisamente critica el marxismo de querer reducir todo, ¿no? al movimiento de una clase, ¿no? Y de que se tienen que reconocer muchos otros movimientos, ¿no? Y muchas otras luchas, y muchas otras posiciones, ¿no? ¿Y qué hay detrás de eso? Uno es pluralidad, es democracia, Sí. es tolerancia, y el otro es partido único, líder incuestionable, en donde a lo mejor hoy se están yendo quienes no caben porque su conciencia no se los permite, pero el día de mañana, como hacía Stalin, pues cuello a todos en las purgas, a todos los que él creía que estaban en contra de él o que opinaban en contra de él o que le iban a hacer algo. Entonces pueden llegar a ser estos regímenes peligrosísimos. Y la verdad de las cosas es que nada nos garantiza que esto no puede evolucionar para allá. Y por eso creo es tan importante hoy que existe, aún quiero decir, pero hoy existe libertad de expresión, hoy existe una sociedad civil, hoy existe toda una sociedad que ha estudiado, que tiene diferentes maneras de pensar y que se manifiesta, que puedan ser un contrapeso para lo que en otros tiempos, pues a lo mejor ese tipo de líderes y de regímenes se iban como mantequilla y nadie los frenaba, hoy puedan ser frenados con valores democráticos. Aunque yo sigo pensando que no es un fenómeno peculiar de México hoy día. Sin duda. En América Latina hay muchos casos actuales y en Occidente democrático ha habido otros casos. Acaba de tomar el cargo de primer ministro en Gran Bretaña alguien, Sí, Boris Johnson. Boris Johnson. Sí. Está Donald Trump, pero está también Vladimir Putin y está un gobierno en Italia también, Brasil, en Turquía, en Hungría, en Venezuela, en Nicaragua, en fin. Brasil, ya dijimos, ¿no? No es un fenómeno mexicano. Hay un problema donde esas lógicas autoritarias, propensas al totalitarismo, que a lo mejor por retenes de la sociedad no llegan a eso, pero que el espíritu totalitario está ahí presente, están emergiendo y están presentes hoy día en muchas latitudes. No, tienes toda la razón. Ese es
Hay varios autores que ya han planteado eso. Uno es Levitsky, ¿no? De cómo mueren las democracias. Y sin duda es un tema muy interesante porque, a diferencia de otras épocas que fueron con golpes de Estado, con movimientos que venían de fuera, etcétera, hoy todos estos casos que están mencionando son líderes que ganan democráticamente y después minan las bases, ¿no? Como lo fue Hitler y como lo fue Mussolini en su momento. En su momento. Tienen legitimación. Sí. Bueno, Como lo fue y Chávez. sobre todo el tema. Al principio. Ese es todo un tema muy interesante porque, y Laura está diciendo algo que es cierto, en quienes han hecho este tipo de análisis sobre por qué son amenaza a la democracia está el golpe a la opinión pública, ¿no? ¿no? La descalificación o la división de la sociedad permanente. la división, ¿no? O sea, La son signos, son caricaturiza- indicadores. La caricaturización del oponente. Sí. Y a eso le podríamos sumar en esta época, así como dije que una parte buena puede ser toda esta capa social preparada, digamos, que tuvo la posibilidad de ser preparada, está el tema de lo que ocurre actualmente con las redes sociales, pero no para bien, sino por cómo funcionan los algoritmos de la inteligencia artificial, que lo que te hacen Los es, bots a ti famosos, te ¿no? gustan, exacto, te gusta el traje café, bueno, te mando cosas del traje café. Pasado a la política es, tú eres medio racista, pues le mando un chorro de cosas para que seas más racistas. Entonces acaba polarizando a las sociedades, que fue lo que hicieron en Estados Unidos, lo han hecho en varios países, y México no es inmune a esto. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Pero sí, es muy corto el programa para estos temas. Pero bueno, creo que hemos dado un repaso de una serie de temas. A mí me parece muy importante lo que ustedes han mencionado. Creo que un régimen, un gobierno que llega democráticamente, tiene que llevar adelante su programa, tiene su propio proyecto, etcétera. Pero es muy importante las instituciones democráticas para que todo esto tenga éxito y para que haya continuidad, ¿no? de la sociedad y de la vida política de este país. Y se ¿no? presenta esa área de oportunidad, ver va a ser el siguiente argumento de contrapeso que va a lograr solventar este problema. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Fernando. Muy bien.